de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en investigación operativa por la Universidad de Valencia, pero sobre todo es autor de numerosas publicaciones, como he dicho, entre otras 2 libros, y uno de ellos que señalo especialmente, En busca de una estrategia de seguridad nacional, y otro sobre el yihadismo, de ambos fue autor único. Por lo tanto, para tratar de esta cuestión, probablemente el general Miguel Ángel Ballesteros Martín es la persona más cualificada con la que podríamos contar para que desarrolle el temario que hoy nos convoca. Voy a ponerme el reloj, que tengo mucho peligro yo en esto de, como dicen en mi tierra, enrollarme. Así que voy a ver si soy capaz de en 40 minutos exponer el tema y dejar para las preguntas aquellos aspectos que hayan quedado más en el aire. Vayamos pues con el primer punto, la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y aquí conviene saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y en esta viñeta, de alguna manera, en un flash, se ve de dónde venimos. 1957. 6 países se ponen de acuerdo para establecer una política común en algunos aspectos económicos. Y no les fue muy complicado, venían de una guerra y consideraban que la economía sería un buen instrumento para situar a todo el mundo en la misma mesa para hablar y alejar el fantasma de una guerra. Y no era un fantasma vacuo, puesto que había habido, en los últimos 50 años, había habido 2 guerras mundiales con el escenario y el foco en Europa. Pero esta Europa de 1957 poco tiene que ver, para no decir nada, con la de 2017. Ya en 2010 éramos 28 países, cuando se firma el Tratado de Lisboa. Y como explica muy bien la viñeta, ya la cosa de ponerse de acuerdo era mucho más complicada. Era más complicada porque no es lo mismo poner de acuerdo a 6 que tienen ideas muy parecidas, que son más o menos del mismo tamaño, que poner de acuerdo a 28. Que tienen tamaños muy diferentes, visiones muy diferentes, que tienen además una complejidad añadida. Y es que al principio solo se hablaba de algunos aspectos de la energía y de la economía, del carbón y del acero, etc. Y hoy se habla de la economía, que ya está prácticamente integrada en lo comunitario, pero también se habla de renuncias a la soberanía en materia de política exterior y se quiere profundizar en la política común de seguridad y defensa. Y eso implica renuncias también a la soberanía nacional. Implica renuncias en países que tienen una trayectoria histórica muy diferente. Hay países como el Reino Unido, hay países OTAN, 22. De los 29 países que somos miembros de la OTAN hoy día, 22 formamos parte también de la Unión Europea, de los 28 que constituimos la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea luego hay países neutrales, hay países neutralizados, hay países alejados de todo compromiso en política de seguridad y defensa. ¿Qué países son neutrales? Pues son países neutrales Irlanda y Noruega. Son países neutrales porque pueden ser neutrales, son periféricos y han elegido esa opción. Hay países que más que neutrales son neutralizados. Finlandia, Austria, son países a los que se les impuso al terminar la Segunda Guerra Mundial, se les impuso no formar parte de ningún bloque. Por lo tanto, más que neutrales, aunque ellos se encuentren más o menos cómodos con esa estatus, lo que son es neutralizados, se les impuso ese estatus. Luego está Chipre
y luego está Malta, que son países de otra índole. Todos los países, los ciudadanos que componen esos 28 países, podríamos decir que se sienten ciudadanos mayoritariamente europeos. En el caso de España somos los cuartos más europeístas, con un 79% de los españoles que se sienten europeos. Esta encuesta es de 2016. Un país como Reino Unido, que ha aprobado por referéndum salirse de la Unión Europea, poco antes del referéndum, el 55% era partidario se sentía miembro de la Unión Europea. Cuando le pusieron en la disyuntiva de fuera o dentro, optó, como sabemos, por salirse. La media de los 28 países es que el 67% de los ciudadanos se sienten europeos. Pero yo no diría lo mismo de los gobiernos de estos países. Los gobiernos de estos países, hay unos que se sienten más cómodos dentro de la Unión Europea y hay otros que se sienten cómodos con el estatus que tienen actualmente o incluso dicen, yo no quiero ir más lejos. Los países de Visegrado, por ejemplo, con el tema de la aceptación forzosa de los inmigrantes. Yo no estoy por la labor. Ellos tienen todavía, en muchos países del este, una forma de pensar. He estado 40 años bajo la bota de Moscú y ahora no quiero estar otros 40 años bajo la bota de Bruselas. Yo entré en un club que me proporcionaba unas ventajas, sobre todo económicas, pero no me pida usted que ahora renuncie a aspectos esenciales de mi soberanía para, por ejemplo, ir hacia la creación de un ejército europeo. O bien porque no quiero someter esa parte de soberanía a nadie, no la quiero someter a lo comunitario, o bien porque yo soy neutral, Irlanda para que ratificara el Tratado de Lisboa, había votado no al proyecto de Constitución y exigió de la Comisión, mándeme usted una carta diciéndome que no va a haber ejército europeo. No la necesitaba la carta, porque como vamos a ver luego, para poder hacer un ejército europeo, todos tienen que estar de acuerdo, solo vale la unanimidad. Por lo tanto, oiga, si usted un día se plantea eso y no está de acuerdo, usted ya sabe que no se puede, que no va a haberlo. Pero él de todas formas quiso mandarle un mensaje a sus ciudadanos, que se sienten cómodos con ese estatus de neutrales. No, si es que no va a haber ejército europeo. Bueno, por si esto fuera poco, esto que estaba relatando, hay una compleja arquitectura de seguridad en Europa, donde hay países que son, como decía, OTAN, otros no lo son, unos neutrales, otros no neutrales. Les voy a poner un caso paradigmático, el caso de Dinamarca. Dinamarca es un país OTAN y es un país Unión Europea, por lo tanto, no debería de haber ningún problema con él. Y sin embargo, Dinamarca, cuando se va a hablar de temas de seguridad, de política común de seguridad y defensa, les dice a sus colegas, yo me voy a tomar un café, no quiero saber nada de este tema. ¿Por qué? Porque en su día, cuando se puso en marcha la política común de seguridad y defensa, el esbozo, allá en la cumbre de Colonia, hizo un referéndum en Dinamarca y los daneses dijeron, a mí lo serio en esto de la defensa es la OTAN, no es la Unión Europea. Por lo tanto, yo de la Unión Europea no quiero saber nada, no quiero gastar ahí ni un solo euro en este tema. Como hay un referéndum que compromete a no participación en temas de política común de seguridad y defensa, cada vez que la Unión Europea habla de estos temas, Dinamarca se sale y se va. Pero hay que decir en su honor que no incordia, que no dice lo veto, no. Ellos se van a tomar café y ya está, no hay más problema. Les voy a poner otro caso complejo. Chipre. Hemos admitido a Chipre. ¿A qué Chipre? Pues al grecochipriota, a la parte grecochipriota. Saben que Chipre está partida, la isla está partida en dos. El norte es turcochipriota, procedente de la invasión de Turquía en defensa de la población musulmana de origen turco, y la parte sur es grecochipriota, ante
la amenaza de la enosis, de convertir todo en greco-chipriota, pues Turquía intervino. Desde entonces tenemos la isla dividida en dos, con una línea protegida por cascos azules de Naciones Unidas, la línea verde o la línea Atila, y ahí está estabilizado. Bueno, la Unión Europea tomó la decisión de meter a este socio, por presiones de Grecia, en este club que constituye la Unión Europea. Cuando entra Chipre en la Unión Europea, Turquía, que es miembro relevante, todos lo son, pero hay algunos que tienen, si cabe, más peso por la fuerza militar que tienen. En la OTAN, Turquía tiene mucho peso. Cuando ya habíamos llegado a un acuerdo para que las capacidades, los medios de la OTAN se los pudieran prestar caso por caso a petición a la Unión Europea para las misiones de la Unión Europea, metemos a Chipre. Y entonces Turquía dice, no, yo con Chipre no quiero ni que firme los acuerdos de esos préstamos, se llaman los acuerdos Berlín Plus. Como no ha firmado, en este momento la única operación que queda de Berlín Plus, que es la operación Altea en Bosnia y Herzegovina, una operación donde la Unión Europea impone la paz en Bosnia y Herzegovina, tiene fuerzas allí para que no se vuelva a recrudecer la guerra, pero las capacidades, los medios que utiliza no son de la Unión Europea, son de la OTAN. Entonces, cada vez que la Unión Europea se reúne a ver cómo va la operación Altea, Chipre no dice yo me voy a tomar café, hay que pedirle que se vaya. ¿Por qué hay que pedirle que se vaya? Porque no está autorizado a que conozca los documentos que manejan esa operación, porque no firmó los acuerdos Berlín Plus. Y no los firmó no por falta de deseo del propio Chipre, sino porque son dos partes, OTAN y Unión Europea. Y en el lado de la OTAN, las decisiones se toman por unanimidad. Y Turquía dijo, yo no estoy de acuerdo con que este señor participe en los acuerdos Berlín Plus. Luego tenemos ya otro problema, que ya aquello de Berlín Plus, de utilizar medios de la OTAN en favor de la Unión Europea, pues nos encontramos siempre con el bloqueo de Turquía por la aceptación de Chipre. Bueno, esto es un poco a modo de introducción para decir, no estamos ante una situación fácil en la Unión Europea para caminar hacia una mayor integración en la política común de seguridad y defensa. Alguno podría decirme, bueno, pues lo dejamos como está y ya está, trabajamos en el tema agrícola, en el económico, etcétera, etcétera. Sí, pero si no vamos hacia una política común de seguridad y defensa, tampoco podemos abordar la política exterior común. Y si no tenemos política exterior común ni política exterior y de seguridad común, en el ámbito internacional, como actores internacionales, la Unión Europea pasa a ser irrelevante. Y en este momento, duro es decirlo, no es que sea irrelevante, pero casi casi. Miren ustedes en qué papel está jugando la Unión Europea, pues en Siria o en otros escenarios donde hoy se están dilucidando temas importantes. Bueno, ¿qué quiere hacer la Unión Europea? Pues lo dice el artículo 42.2 del Tratado de Lisboa. Y ya lo decía, literalmente decía lo mismo el Tratado de Maastricht, Tratado de 1992, en su artículo 17. ¿Qué quiere hacer? Diseñar una política común de seguridad y defensa que incluirá, no lo incluye por el momento, la definición progresiva de una política común de defensa. Es decir, llegar a tener un ministro, un comisario de defensa. Llegar a tener un comisario de defensa que, igual que lo hay de agricultura, igual que lo hay de energía, donde la Unión Europea tenga una misma política de defensa. Y eso, a la larga, dando un paso más, nos conduciría hacia una defensa común. Eso es lo que se llama el ejército europeo, que yo, desgraciadamente, no creo poder llegar a verlo. Mucho tiene que cambiar esto para que yo vea un ejército europeo. Se necesitan dar todavía muchos pasos. Pero bueno, la Unión Europea te sorprende de vez en cuando y da avances importantes.
Ya les digo que Irlanda no está de acuerdo, que exigió que en una carta de la Comisión le garantizaran que nunca habría ejército europeo. Por lo tanto, mientras Irlanda, por ejemplo, diga no, nunca habrá ejército europeo. Porque todo lo que es política común de seguridad y defensa o política exterior está en el ámbito intergubernamental. ¿Qué significa esto? Que solo se decide cuando se reúne el Consejo Europeo de presidentes o de ministros de Asuntos Exteriores y por unanimidad acuerdan lo que sea, intervenir en tal sitio o hacer tal cosa. Para hacer ese ejército europeo, para hacer esa defensa común, tienen que estar todos de acuerdo. Si Irlanda no lo está, hasta aquí hemos llegado. Bueno, esta es la situación. Alguien me podría decir, empezamos muy pesimistas. Bueno, vamos a ir cambiando, vamos a ir adaptándonos. En primer lugar, hay que saber cómo funciona la Unión Europea. Y la Unión Europea se basa en el principio de cooperación leal. Y esto es muy importante, esto está muy de moda, aunque yo no voy a hacer referencia, no me corresponde y no debo y no puedo a lo que estamos viviendo hoy en España, pero afecta a todos y a todo ese principio de cooperación leal. ¿En qué consiste ese principio de cooperación leal? Pues a que cada país miembro tiene que respetar las estructuras fundamentales y constitucionales de cada uno de los estados miembros. Y concretamente especifica: respetará las funciones esenciales del Estado, de cada uno de los estados, especialmente aquellas que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público, salvaguardar la seguridad nacional. Esto afecta a la defensa nacional. Y esto nos dice una cosa: oiga, como no lleguemos a acuerdos por unanimidad, avanzar en la política común de seguridad y de defensa, que implica renuncias a la defensa y a la seguridad nacional, que vamos a someterla al colectivo, no vamos a poder avanzar. Y esto es en donde está costando avanzar. Todo esto se aprobó en su momento en 1992 y hasta 1999 prácticamente no se hizo nada. ¿Y quién movió ese parón, ese no hacer nada? ¿Quién lo puso en marcha? Los únicos dos países que en ese momento podían ponerlo en marcha: Reino Unido y Francia. Se reunieron los dos en Saint-Malo, no es mal sitio para llegar a acuerdos. Se reunieron en el año 99 y firmaron un documento: vamos a poner en marcha esto para que Europa sea un actor relevante en el mundo, para poder ocupar lo que nos corresponde como un actor que económicamente tenemos mucho peso, que aportamos mucha ayuda, por ejemplo, en Oriente Medio, pero que luego nadie nos pregunta por dónde creen ustedes que debe evolucionar esto, porque no tenemos una voz en política exterior ni en política de seguridad. Así que se reúnen Reino Unido y Francia, firman unos acuerdos en Saint-Malo y esos acuerdos van a la cumbre de Colonia de junio de 1999. Y tal cual llegaron, sin tocar una coma, todos los demás miembros los suscribieron. Prueba inequívoca del poder y de la aceptación que tenían Reino Unido y Francia como motores en este aspecto de la Unión Europea. La mala noticia ya la saben ustedes. Uno de esos dos motores, esto era un bimotor, y uno de los dos motores se nos ha ido, que es el Reino Unido. Y Francia está económicamente tocado. Y esto de la política exterior y de seguridad también cuesta dinero. Así que tenemos un problema. Bueno, pero la pregunta es, ¿y por qué no puede ser uno de los motores de ese bimotor, no puede ser Alemania? Pues hasta ese momento no había podido, y hasta ahora no ha podido ser por su historia. También un poco como España, en otro plano. Alemania tiene una población muy pacifista, fruto de su historia, ha iniciado las dos grandes guerras mundiales, tiene una población, una parte de la población no pequeña, antimilitarista, y no ve fácilmente justificable, por ejemplo, que sus tropas intervengan en el exterior. Ya están interviniendo. Al principio les costó. Bueno, pero sin embargo,
dentro de aproximadamente 5 años, el presupuesto de defensa de Alemania va a ser mucho mayor que el de Francia. Por lo tanto, si esto es una cuestión de voluntad política y de capacidades, el que va a tener las capacidades va a ser Alemania, si las une a Francia también. Si a eso uniera la capacidad política, ya tendríamos otra vez el bimotor. El bimotor yo creo que va a surgir. En este momento, bueno, está empezando a poner el motor en régimen, ¿no? Está alcanzando las revoluciones. Angela Merkel tiene que ir convenciendo a sus conciudadanos de que Alemania tiene algo más que decir de cómo avanzar en el ámbito económico. Tiene que ser el motor económico, pero tiene que ser también el país que dirija la política exterior, juntamente con Francia, que dirija la política exterior, y eso va de la mano de la política de seguridad y defensa. En Helsinki, 6 meses después de la cumbre de Colonia, donde se suscribió eso que dijeron Francia y Reino Unido, se materializó. ¿Cómo se materializó? Creando estructuras, creando lo que se llamó el Headline Goal de Helsinki, que era un catálogo de, a ver, cada uno que ponga aquí lo que pueda, a ver si llegamos a 60.000 hombres para que pudiéramos, llegado el caso, si lo necesitáramos, pudiéramos tener autonomía. De ese catálogo salió una consecuencia. La Unión Europea tiene gravísimas carencias que le impiden actuar en una operación mínimamente demandante, una operación que requiera pues unas capacidades mínimas, no grandes capacidades. Cada vez que interviene en algún sitio, tiene que llamar, tiene que descolgar el teléfono y llamar a la Casa Blanca. Y esto es duro. Esto es duro porque al final la Unión Europea tiene un gran potencial económico, tiene un potencial militar en gasto que no es nada desdeñable, pero sin embargo tiene tales carencias en capacidades que al final resulta paralizantes. Por ejemplo, no tiene reabastecimiento en vuelo, así que si hay una operación que hay que hacer como la de Libia, afortunada o desafortunadamente, esto ya sería motivo de otra conferencia, si la intervención en Libia fue afortunada o desafortunada, pero para intervenir, que fue una idea de Francia y de Reino Unido, sin Estados Unidos no hubiera sido posible. Para que Francia parara los pies al terrorismo en Mali, en el norte de Mali, con la operación Serval, Francia lo único que tuvo que hacer fue coger a las tropas que estaban en Senegal, en Chad, en Burkina Faso, y en camiones, en vehículos de ruedas, desplazarlas hasta el norte de Mali. Pero no tenía las capacidades de mando, los radares, los sistemas de comunicaciones, eso los tenía en Francia. Y llevar eso requiere aviones grandes. Ningún país europeo tiene aviones de transporte grandes. Ahora, un transporte medio es el Airbus 400. Ya es un avioncito que está bastante bien, pero los Galaxy, los grandes aviones, esos solo los tienen Rusia, los tiene Estados Unidos. Así que el presidente Hollande no le quedó más remedio que descolgar el teléfono y llamar al presidente Obama y decirle: presidente, necesito que me eches una mano con tus aviones para transportar mi material, que me es urgente tener contacto, tener el sistema de mando funcionando. Y la respuesta del presidente Obama es: François, ningún problema, presidente, lo que haga falta, a tanto la hora de vuelo. Esto es real porque se ha contado en Le Monde, no estoy descubriendo ningún secreto. Fue Hillary Clinton, a la sazón secretaria de Estado, ministra de Asuntos Exteriores, la que convenció a Obama para decirle: presidente, estos señores están luchando contra el terrorismo y ese también es un enemigo nuestro. Así que hay que dárselo sin contraprestación económica. Y así se hizo. Pero esto da una idea de que una operación de 1.500 hombres, como era la operación Serval, no se podía llevar a cabo sin el apoyo de Estados Unidos, teniendo ya preposicionados a las tropas prácticamente en la puerta del escenario, del teatro de operaciones, como decimos nosotros. Bueno, ese Headline Goal, ese catálogo, sirvió para decir: oye, aquí faltan transporte estratégico, falta reabastecimiento en vuelo, en fin, todas las carencias que hay. Ponerlas encima de la mesa y decirles a los europeos: convendría a ver cómo cubrimos estos agujeros. Eso hoy sigue sin cubrirse en gran medida. Algunos agujeros se han ido tapando, la mayoría no. Y se creó unas estructuras, un Estado Mayor de la Unión Europea,
un COPS. El COPS es el Comité para Asuntos Políticos, y un comité militar, de donde están los jefes de Estado Mayor de todos los ejércitos, para que apoyen a los presidentes, al Consejo. Al final, la Unión Europea no podía repetir la estructura de la OTAN. No podíamos volver a gastar lo que ya estábamos gastando en la OTAN. La OTAN tiene sus estructuras militares. Entonces, ¿qué hacemos? Hombre, lo lógico es que si a la OTAN no tiene intereses en una zona, pero es de interés para los 22 países restantes, que la OTAN le eche una mano a la Unión Europea. Al fin y al cabo, una parte no pequeña de ese presupuesto, de ese gasto, es de esos 22. Hay que decir que el 50%, más del 50% del gasto de la OTAN es de Estados Unidos, lo pone Estados Unidos. Y hay que añadir más. Si miráramos las capacidades militares en la OTAN que pone Estados Unidos y las que pone el resto de los países, pues por aspectos cualitativos, el 75, el 80% lo pone Estados Unidos. Así que al final, cuando decimos que la OTAN preste, es que Estados Unidos preste. Esa es la realidad. Bueno, la Unión Europea, consciente de que no podía duplicar esfuerzos, porque no podemos gastar lo que ya estamos gastando en el club de al lado, lo que hizo, yo creo que con buen criterio, y esta fue una idea que se le achaca a Javier Solana, fue decir, bueno, pero la OTAN no tiene capacidades civiles, y para gestionar crisis, no guerras, no conflictos armados, crisis, ¿por qué no nos dotamos con capacidades civiles? ¿Qué son las capacidades civiles? Policía, jueces, un sistema de administración de justicia, jueces, un sistema de protección civil y un sistema de administración civil. Yo los tengo que mandar cuando todavía no hay tiros. Si hay tiros, ya allí poco pueden hacer los policías, los jueces, la protección. Pero si los mando antes de que estalle el conflicto armado, si los mando en el periodo de crisis, ellos pueden, con dinero, ellos pueden arreglarlo. Bueno, esa es lo que inventó, por decirlo de alguna manera, la Unión Europea, y la tendencia hoy es a gestionar crisis. Esto es lo que dice también ahora la OTAN. Procuremos gestionar crisis. A veces esto se nos olvida, porque cómo hemos dejado que Siria llegue donde está ahí si previamente pasó por la crisis, aunque la crisis de Siria se dilucidó en muy pocos días, ¿no? La crisis es cuando ves encender la chispa que puede provocar un gran incendio, vete rápidamente con un extintor y apágala antes de que se convierta en un gran incendio. Respecto a las capacidades militares, se crearon algunas, pero con una estructura mínima. Ese Estado Mayor que ya he comentado, y unas fuerzas militares. ¿Qué fuerzas militares? Lo que se llaman los battle group, una fuerza, un batallón, 1.500 hombres, para entendernos, capaces de ser desplegados entre 5 y 10 días desde que se produce la crisis y estar sobre el terreno, allá donde se les mande, sin refuerzos durante un mes. Esto es una imitación de lo que dio un magnífico resultado en 2003, en julio-agosto de 2003, en la Operación Artemis. La Operación Artemis fueron 1.800 hombres, 1.500 eran franceses, 300 más de otros 9 países. Francia no quería ir solo, quiero que venga alguien más conmigo. Hubo algún país que yo creo que puso 10. Pero bueno, ya es una bandera, y esto, las banderas dan legitimidad, la legalidad la da Naciones Unidas con sus resoluciones del Consejo de Seguridad, la legitimidad la da cuando tienes 64 países, como hay ahora en la operación Inherent Resolve en Irak, luchando contra el Daesh. Oye, 64 países, si uno mira los 194 que me parece que componemos Naciones Unidas, hay muchos países que no les puedes pedir 20 conmigo, porque dice, bueno, si es que los tengo yo en mi casa, o no tengo ni un duro, o yo no tengo ejército, o yo no puedo ir a ningún sitio, no tengo esa capacidad. Bueno, 64 países es prácticamente la comunidad internacional entera. Bueno, pues Francia no quiso ir solo, quiso la legitimidad y se le apuntaron 9 países. Y en 3 meses habían resuelto el problema, sin pegar prácticamente un tiro. Esto es lo que Javier Solana vio como la solución para las intervenciones de la Unión Europea. Y de hecho, las operaciones de la Unión Europea, la mayoría de las 30 que ha llevado a cabo, 19 han sido solo civiles. Una cívico-militar, Sudán del Sur,
y las otras 10 han sido militares. Ahora mismo militares hay 6. España está en las 6. ¿Qué más tiene la Unión Europea? La Unión Europea tiene cosas buenas, al menos sobre el papel. La cuestión es si somos capaces de llevarlo a cabo, luego de implementarlo. Tiene una cláusula de asistencia mutua que es tan fuerte o tan exigente como el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, que es lo que a la OTAN le da sentido, que es, oiga, si atacan a uno de nuestros países miembros, como si nos hubieran atacado a todos. Todos respondemos. Eso proporciona un gran efecto de disuasión. No te metas conmigo, yo soy pequeño, apenas tengo medios, pero tengo detrás a muchos más. Hombre, la OTAN tiene más fuerza, porque tengo detrás a muchos más y uno es el primo de Zumosol, que se llama Estados Unidos. En la Unión Europea no está el primo de Zumosol, pero 28 países son muchos países. Y detrás de la Unión Europea está la OTAN, al final. O sea que eso conviene tenerlo en cuenta. Y hay una cláusula de solidaridad cada día más relevante. Hoy estamos asistiendo a una catástrofe de incendios. Hemos visto este verano cómo en Portugal se morían 60 y tantas personas en el monte por incendios forestales. Bueno, la cláusula de solidaridad, que es el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, dice que la Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de los Estados miembros sea objeto de un ataque terrorista o de catástrofe natural o de origen humano. Los incendios me temo que últimamente son de origen humano. La Unión movilizará todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su disposición por los Estados miembros. Es decir, los miembros pueden decirle, Bruselas, Consejo, yo pongo a tu disposición 3 aviones, 5 aviones, para que tú, como Unión Europea, se los mandes a Portugal o los mandes donde sea. Por el momento, esto no se ha utilizado. Se usa la relación bilateral. Sería bueno que un día hubiera una estructura militar conjunta, porque esto formaría parte de esa estructura militar conjunta. Y la buena noticia es que en el Tratado de Lisboa se contempla el camino a seguir, la cooperación estructurada permanente. Y de la salida del Reino Unido del Brexit hay una oportunidad. El Brexit es una mala noticia. Que uno de los países más importantes de la Unión Europea nos diga ahí os quedáis, es una muy mala noticia. Pero tiene su lado positivo. Busquémosle el lado positivo a esta crisis. Si el Reino Unido ha sido el que más palos a la rueda ha metido, intentando, evitando que en todo momento hubiera un mínimo desarrollo de la política común de seguridad y defensa, porque todo lo quería cifrar en la OTAN y basarlo todo en la OTAN y en esa relación tan sumamente estrecha que mantiene con Estados Unidos, sin el Reino Unido, los demás países ahora podemos avanzar más rápidamente. ¿Cuán rápidamente podemos avanzar? Bueno, lo que permite una estructura 28 donde cada uno tiene una visión de este mundo en el ámbito de la seguridad y la defensa tan diferente como hemos visto hasta aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cooperación estructurada permanente. Eso lo contempla el Tratado de Lisboa. ¿Y en qué consiste eso? Pues que aquellos países que estén mejor dotados, que tengan más capacidades militares. Esto es específicamente para poner una primera velocidad más fuerte en la política común de seguridad y defensa. Aquellos países que tengan esas capacidades pueden ponerlas a disposición de la Unión Europea, pero controlándolas exclusivamente ellos. Entonces, los demás lo que hacen es agradecer y no inmiscuirse en la toma de decisiones. Oye, si los hombres los pongo yo decido cómo se emplean. Pero la bandera que van a llevar estos hombres es la de la Unión Europea. Esto hasta ahora no se ha puesto en marcha nunca. Esto ya hay 4 países que han manifestado públicamente su compromiso a ponerla en marcha. Alemania, no podía faltar, Francia, Italia y España. Bueno, aquí vemos también una oportunidad para España. España era el 5º país. Cuando ustedes vean una operación de la Unión Europea, en la Unión Europea 28, más o menos, por peso económico, por peso de población,
por lo que implica nuestro país, nos corresponde poner el 10% del esfuerzo que haya que poner en cualquier sitio. 10%. Luego vamos a ver que nosotros no ponemos el 10% en la Unión Europea. Estamos poniendo en torno al 20%. Así que no se puede quejar nadie con el esfuerzo que está haciendo España. España se ha apuntado a esa primera velocidad. Digamos que el hueco que deja Reino Unido lo ha ocupado el primero que estaba en la línea de salida, que es España. Y la señora Federica Mogherini está ya diciendo, vamos, hay que ponerse en marcha ya con este tema. Creo que ahora estamos en la definición de la cooperación estructurada permanente. Los detractores dicen, hombre, una Europa a 2 velocidades puede dejar lastrado, dejar atrás a un montón de países que pueden sentirse un poco de segunda división. Bueno, se están buscando fórmulas para que cada uno, en la medida que pueda, se apunte a esa cooperación estructurada permanente en una especie de simetría variable, ¿no? De cada uno, yo me apunto a esto sí y a esto no. En eso se está discutiendo ahora mismo. Pero yo creo que la buena noticia es que, sin que nadie diga a esto que no, se va a avanzar en este camino. En el Consejo Europeo de diciembre de 2013, recordemos que en el Tratado de Lisboa se pone en funcionamiento en el 99, en 2010, y no se reúne y no se habla nunca de política común de seguridad y defensa, y esto ya es un dato, hasta pasados casi 4 años, hasta diciembre de 2013. También es verdad que fue el momento de poner en funcionamiento el Servicio de Acción Exterior y de que la señora Catherine Ashton, que era la responsable de todo este tema, británica, pues tampoco parecía ponerle mucho empeño a este aspecto. Es muy diferente el empeño que le había puesto Javier Solana y muy diferente también el empeño que le está poniendo Federica Mogherini, que sí le está poniendo un gran empeño. Bueno, en ese Consejo Europeo de diciembre de 2013 se ha hablado de incrementar la eficacia y la visibilidad de la política común de seguridad y defensa, de esos huecos que ya habíamos detectado en aquel catálogo de capacidades. Oiga, hay que cubrir estos huecos, a ver cómo lo hacemos. Y para eso necesitamos fortalecer la industria europea de la defensa, porque ese es un aspecto también muy relevante. Para que se hagan una idea, casi 1 millón de personas de puestos de trabajo directos trabajan en Europa para la defensa, en la industria de la defensa, con un porcentaje nada desdeñable del PIB de toda Europa. Estas son todo eso la Unión Europea lo va transformando en operaciones no muy exigentes, para no tener que pedir prestado a nadie, operaciones donde ahora, pues tal vez la más relevante sea la operación Atalanta en la cuenca somalí, y la operación EUTM Mali, para formar a las tropas malienses. Les daré un dato de los problemas que surgen dentro de la Unión Europea. Operación Atalanta. Según la época, el periodo intermonzónico es cuando a los piratas les gusta el buen tiempo, es cuando producen los ataques, pues en ese periodo metemos más barcos. ¿Y quién pone barcos? Pone España, pone Francia, pone Italia. ¿Cuántos barcos pone el Reino Unido? Ninguno, jamás ha puesto un barco. ¿Y dónde está el cuartel general de la operación Atalanta? En la base de Norwood, al norte de Londres, en Inglaterra. ¿Y quién manda ese cuartel general británico puesto a disposición de la OTAN? Un almirante británico. Se da la paradoja de que el Reino Unido no pone ni un solo barco y el que manda el cuartel general de la operación es un almirante de una nación que no pone barcos. Entonces es raro. Hay un principio en relaciones internacionales no escrito, que es que el que pone más hombres y el que pone más medios, ese manda. Es lógico. Pues este no pone nada, pero manda. Por estas disfunciones que hay, porque el Reino Unido siempre se ha opuesto a que haya un cuartel general permanente dentro de la Unión Europea. Y entonces, cuando hay una operación, hay que apoyarse en un cuartel general de una nación, o crearlo en la zona, pero normalmente hay que crearlo. En este caso, hay un almirante a bordo en uno de los buques, pero luego hay un cuartel general detrás, en tierra, que es el que manda la operación. Pues ese cuartel general es británico, curiosamente. Bueno, y en España,
Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que ustedes pueden ver en pantalla son los 12 conflictos, 12 riesgos y amenazas que la Estrategia de Seguridad Nacional, la que está todavía en vigor, antes de que termine el año tiene que salir la nueva, pues es que con la que está cayendo, pues yo creo que el presidente y el Departamento de Seguridad Nacional no están ahora muy para sacar documentos nuevos. Está ya preparado ese documento, pero bueno, el que tenemos en vigor en este momento es este. Y ahí tienen todos los riesgos y amenazas que afectan. ¿Cuál le afecta más, por ejemplo, a Canarias? Hombre, pues le afecta, por ejemplo, los flujos migratorios irregulares, aunque en este momento Canarias es un privilegiado. Pero si nos acordamos de 2006, que luego pondré la gráfica, pues ojo, no hay que perder de vista el problema, ¿eh? El terrorismo afecta a todo el mundo. Bueno, aquí aparentemente menos, sí, pero donde haya una comunidad musulmana puede haber un radical, se puede generar un radical, un lobo solitario y te puede generar un problema. La vulnerabilidad del espacio marítimo. Bueno, aquí yo creo que pero España aquí domina en este campo. Las ciberamenazas, esto le afecta a todo el mundo. No hay espacio que pueda decir yo de esta no tengo ningún problema. Emergencias y catástrofes, también estamos todos, ahora es Galicia, ¿no?, los incendios, pero aquí el volcán, la isla de Hierro, en fin, siempre eso nadie está exento de ese tema. Y la vulnerabilidad energética no es una vulnerabilidad de las Islas Canarias, es una vulnerabilidad de toda España. Tenemos un 72% de la energía la importamos. Es un excesivo porcentaje para importar, eso es una vulnerabilidad para España. Bueno, no he hecho mención, pero si se han dado cuenta en la anterior diapositiva, los anillos azules es que eso también es un riesgo, una amenaza para la Unión Europea, y ahí nos apoyamos en ellos, y los rojos también es un riesgo y una amenaza para la OTAN, y ahí, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo abordamos entre todos, todo este tema. Y vamos a ir acercándonos ya hacia una visión de que le afecta más a las Islas Canarias. Nos vamos a fijar un poco en el sur, en lo que tenemos el escenario del sur. Lo que tienen en pantalla son las rentas per cápita, según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. Renta per cápita, España 27.012 dólares el año pasado, y el crecimiento del año pasado, 3,1% de crecimiento del PIB. Observen a Marruecos. Marruecos casi 10 veces menos, 3.101, y un crecimiento de un 1,8%. Argelia, un PIB de 4.129 y un crecimiento de 3,6. ¿Qué nos dice esto? Que hay un gap, que hay un hueco enorme de grandes dimensiones, de grandes diferencias económicas entre una y otra orilla del Mediterráneo. Y eso, como dice Anthony Giddens, sociólogo británico, lo que produce un impulso a la revuelta, a la violencia, a la rebelión, no es la percepción, no es la pobreza, es la percepción de la diferencia. ¿Por qué yo, estando al lado de este es 10 veces más rico que yo? Esa percepción es la que es la que genera el impulso, sobre todo en la juventud. Pero si eso es entre ambas orillas del Mediterráneo, váyanse ustedes un escalón más abajo. Vayamos al Sahel. En el Sahel, Mauritania, 1.244 dólares, con un crecimiento del 3,2. Mali, 839, con un crecimiento de 5,3. Y Mali ha crecido en los últimos años, desde que se lanzó la Operación Serval, bastante. Níger, 416 dólares, con 5,2 por ciento de crecimiento de PIB. Alguien podría decirme, hombre, menos mal, Níger y Mali están creciendo por encima de España. Llegará un momento en que nos juntemos, tardaremos más o menos. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque mientras en España el índice de natalidad es 1,2 niños por mujer, en Níger es 7,2 niños por mujer. O sea, en Níger nacen 5 veces más niños que en España
en términos en porcentaje. Por cada 1.000 habitantes nace 5 veces más niños. Entonces, ese crecimiento mayor desaparece con las nuevas bocas. Hay más bocas, el divisor es más grande, así que lo que podría ser una esperanza, están creciendo, no es tal esperanza. Hay que hacerles crecer a un ritmo de un 15 o un 20%, o no haremos nada. Porque es lógico que se haya instalado en el norte de Mali, en el sur de Argelia, es lógico que se haya instalado los grupos terroristas. Pues sí. ¿Por qué? Porque Mali tiene 1.250.000 kilómetros cuadrados, 2 veces y media España, pero con un dinero, con una renta per cápita de $839 se puede pagar la seguridad de un ejército, de una policía. ¿Saben cuánta gente trabajamos en España? Nos dedicamos a la seguridad, más de 500.000 de personas. 500.000 de kilómetros cuadrados, 500.000 de personas. 27.000 dólares de renta per cápita para pagar cada uno, para pagar los cuidadores, los que nos dedicamos a seguridad. Vayamos a Mali. Si es por extensión, 1.250.000 kilómetros cuadrados. Si fuera la misma proporción que España, en Mali debería de haber 1.250.000 personas trabajando en seguridad. Alguien me podría decir, esto es una butad, porque ahí hay mucho desierto. Tiene usted razón. Si lo hacen por población, en España 45 millones de personas, en Mali 17. Si lo hacemos por población, desde luego tendrían que tener 100 y pico mil personas dedicadas a la seguridad. ¿Cuántos tienen? Pues ahora que hemos hecho un esfuerzo enorme, deben de andar por los 12.000. El esfuerzo lo ha hecho la Unión Europea con España, uno de los países que está a la cabeza en ese esfuerzo, en una base que se llama Kulikoro, al norte de Bamako, donde ahí hemos entrenado ya prácticamente a un ejército nuevo y le hemos equipado de arriba a abajo. De todas maneras, las cosas no van bien en Mali, porque, claro, hay mucho trabajo. Ahí Francia está, con la operación Barkhane, 4.000 hombres, está intentando sujetar la seguridad en la zona. Pero Francia se queja y dice, yo no puedo estar solo. Esto, si es la seguridad de Europa, también deberían ser los europeos los que estuvieran aquí. Y esto es lo que más cerca le pilla a Canarias. ¿Canarias tiene algún tipo de problema de seguridad? Ya les digo, ninguno. Canarias es territorio idílico. ¿Saben cuál es el territorio más seguro del mundo? El territorio más seguro del mundo es Europa. Y Canarias es Europa. Y disfruta de una posición que le otorga, si cabe, una seguridad todavía añadida, pero es que es OTAN y es Unión Europea. Y ya hemos visto todo lo que le protege. Luego, la Unión Europea, las Islas Canarias tienen un plus de seguridad que tienen muy pocos territorios del mundo. Lo que sí que tiene la Unión Europea, Canarias, es que tiene que ser consciente de que está pegando a esa frontera de africana. Y alguien podría decirme, ¿un problema? No, señor, una oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de contribuir a la seguridad de la Unión Europea y sobre todo una gran oportunidad de contribuir a la economía y al desarrollo de la CEDEAO, de la Comisión Económica del África Occidental, o el ECOWAS en sus siglas en inglés. Tenemos que convencer, estamos ya en ello, a la Unión Europea para que vea al Sahel no como algo muy alejado. Mire usted, si los problemas del Sahel no los resolvemos, el problema de la inmigración, por ejemplo, se traslada hacia Marruecos, Melilla. Eso es tanto como decir, se traslada a Túnez, eso es tanto como decir que se traslada a Europa, porque ellos no lo van a poder sujetar. Y porque para que lo sujeten, les tienes que ayudar tú. Hay que resolver el problema en origen. El problema tiene que estar en origen. Si esto quiere ponerse en par... Sí. Uno de los problemas es la inmigración. Hay dos tipos de inmigración. La inmigración económica, que es sobre todo la que más se da en el Sahel, es la que ustedes vivieron, la que vivimos aquí en Canarias
en 2006 con 31.000 inmigrantes que venían en cayucos hasta la isla de los cristianos, hasta la playa de los cristianos fundamentalmente, hasta aquí, hasta Tenerife, y es también la de los refugiados que hoy vienen de Siria, en esa línea roja que ustedes ven, y que como se les ha cerrado la puerta de Turquía, pagando a Turquía 3.500 millones de euros para que Turquía sujete 2,5 millones de refugiados, pues ahora se han venido hacia Libia, donde no hay control, o donde hasta ahora no hemos sido capaces de controlar, para pasar fundamentalmente a Italia. Y ahora que empieza a ser un poco más eficaz ese control, se van hacia Túnez, se van hacia Melilla. Afortunadamente en las Islas Canarias se ha logrado la política que se llevó de ayuda, de inversiones en los países que eran la fuente de suministro o de salida de esos cayucos, como era Mauritania, Senegal, Gambia, Sáhara, etcétera, ha dado un excelente resultado. Fíjense, les llamo la atención sobre la ciudad de Agadez, en Níger. Por ahí pasa todo el mundo. Ahí hay que poner un guardia de circulación dirigiendo a los inmigrantes, ¿no? ¿Hacia dónde va usted? Pasa todo el mundo por Agadez. Todos los que vienen del Sahel pasan en gran medida por Agadez. Ahí tienen la gráfica de Canarias. En Canarias, en 2006, 31.678 inmigrantes irregulares. A nosotros en aquella época nos parecía un disparate. Cuando hemos visto lo de 200.000, más de 200.000 en Italia, dice, joder, todo es posible, toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Pero hay que decir que en Canarias las cosas están bien. Si en 2015 fueron 875 inmigrantes irregulares, en 2016 han sido 705. Y lo que ha logrado este éxito, pues ha sido una política que en Francia la consideran la ideal, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener autoridades enfrente para poderla llevar a cabo. Esa política nos ha costado a los españoles 168 millones para el desarrollo de Mauritania, de Senegal, de Gambia, etcétera. Parte de ese dinero es para pagar, yo te doy la lancha con la que tú, la patrullera con la que tú tienes que vigilar tu costa para que no salgan de tu costa. Y te pongo guardia civil y policía allí para que te enseñen. Y allí en Mauritania hay policía y guardia civil trabajando codo con los gendarmes mauritanos para que todo esto sea un éxito. Y voy a terminar con 3 diapositivas. La primera, ¿cuál es el futuro? Estamos viendo cambiar la geopolítica. Conviene cada vez más, analizar, hacer estudios geopolíticos de cómo cambia el mundo. Miren, antes del final de la Guerra Fría, solo tenían prácticamente geopolítica las grandes potencias. Porque la geopolítica tiene un tablero de juego que es el mundo. Más o menos, a lo mejor hay partes donde no juegas, pero hay otras muchas donde juegas. Bueno, entonces, ¿quién tenía geopolítica? Han tenido siempre geopolítica y geoestrategia los imperios. Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, etcétera. China no tenía, China siendo un imperio no tenía geoestrategia, no tenía geopolítica porque era el país del centro. Ellos conformaban una autarquía. Ahora sí tienen una geoestrategia interesantísima de analizar. Pero hoy, países como España o tienen geoestrategia y hacen un análisis geopolítico o están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque somos países ya nada autárquicos, afortunadamente, con una economía muy abierta. Nuestras empresas han capeado han capeado la crisis porque han trabajado en el exterior, cuando ya aquí no se podía trabajar más, por ejemplo, las de infraestructuras, han encontrado trabajos fuera, han construido el Canal de Panamá, han construido el AVE a la Meca, el metro de Bogotá, etcétera, etcétera. Nuestra principal industria es el turismo procedente del extranjero. Y necesita, por cierto, medio de transporte, para las islas, necesita avión. Y es esencial, si no hay transporte aéreo, no hay turismo. En España, la península cabe todavía el turismo por carretera, cabe, pero desde luego el turismo por vía aérea es fundamental para la península y para las islas. Bueno,
España necesita tener geoestrategia y conviene hacer un análisis geopolítico que nos permita diseñar geoestrategias. Vamos a ver Canarias. Los dos, eso que ven ahí son las rutas aéreas del mundo. Verán que hay dos nudos, Heathrow, Londres, y John Fitzgerald Kennedy, Nueva York, que son las dos capitales, las dos ciudades mejor comunicadas por vía aérea del mundo. Y luego, pues bueno, Extremo Oriente, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, América Latina apenas casi se dibuja, tiene pocos vuelos todavía. Y África todavía ni se dibuja, casi ni se dibuja. Tenemos que desarrollar África, o se desarrollan solos, que no podrán, o se tienen que desarrollar con la ayuda de ¿quién? Pues en el caso del Sahel, de la Unión Europea, del Sahel Occidental, es de la Unión Europea sí o sí, porque nos jugamos nuestra propia seguridad. Bueno, si la Unión Europea apoya el desarrollo del Sahel, ya lo está haciendo, construyendo carreteras y demás, si América Latina ya se está desarrollando, y da gusto ver países como Chile con un crecimiento importante, y en otros países que están en ello. Es el bache de Brasil, que era uno de los BRIC, pero saldrá del bache, tiene que salir del bache, porque tienen todo lo necesario para salir de ese bache. Si se desarrollan las rutas aéreas entre América del Sur y Europa, América del Sur y África, etcétera, ¿cuál es la posición geopolítica más ideal para establecer un hub, un distribuidor aeroportuario de vuelos? Pues es las Canarias. En una ocasión dije en Las Palmas que Tenerife, y aquí digo Tenerife, porque aquello aquí hay dos aeropuertos, pero a mí me da lo mismo. Canarias tiene esa posición. Miren, Doha, Qatar, es un desierto, no tienen de nada. Ahora que están peleados con Arabia Saudí, tienen un problema para alimentar a los casi 2 millones de personas que tienen dentro. Y no será por dinero, que tiene una renta per cápita de $145.000. ¿Cuál es el problema? ¿Y Doha qué es? Doha es muchas cosas, pero se ha convertido en un hub aeroportuario. Es un centro de distribución de transporte aéreo. ¿Y qué se necesita? Se necesitan dos cosas. Tener la posición geopolítica para enlazar centros donde quiere viajar la gente, y tener una compañía aérea que no puede ser un Ryanair, tiene que ser una compañía de bandera, alguien que establece las conexiones, o que se mete en alianzas internacionales de compañías y que establece las conexiones. Y luego hay que tener un aeropuerto que permita moverse de un lado a otro en muy poco tiempo. La T4 de Barajas, que seguro que la conoce todo el mundo, eso es un hub aeroportuario magnífico, uno de los mejores del mundo. Ahí tal vez, si me permiten un poco el chascarrillo y mi opinión personal, y quédense con que es absolutamente personal, pues claro, se necesitaba un hub aeroportuario en Barajas porque tenemos unas condiciones ideales, se construyó la T4, la gran infraestructura de las últimas décadas, y teníamos la compañía de bandera, Iberia. Y cuando ya teníamos todo, Iberia va y se vende a British, que es la competidora en Heathrow, y de hombre, vaya, hemos hecho un negocio, en mi pueblo dicen un pan como unas tortas. Pero bueno, afortunadamente la crisis se ha recuperado y empezamos a entrar otra vez, pero eso de aliarte con el competidor natural no tiene mucho sentido. Bueno, y desde el punto de vista de rutas marítimas, estas son las rutas marítimas. Exactamente lo mismo. Tienen que desarrollarse esas rutas marítimas por África, y el punto de paso obligado, sí que es más, creo yo, Las Palmas que Tenerife. Pero en todo caso, las islas. Las islas son un punto de paso obligado para el tráfico marítimo. Esto es geopolítica. ¿Qué hay que tener? En el hub aeroportuario, ¿dónde tiene el distribuidor de tráfico Air Maroc? ¿En Rabat? No, lo tiene en Casablanca. Es el competidor directo de las islas. Hay que estar bien posicionado. Portugal está mejor posicionado que Madrid. Lisboa está mejor, pero Lisboa no tiene un aeropuerto, no tiene el hub, no tiene infraestructura, ni tiene la compañía aérea que tiene capaz de soportar eso. Hay que tener todo, hay que tener las tres cosas: posición, la compañía y la infraestructura.
¿El futuro de las islas? Pues miren, a mí me parece que es excelente, excelente. Tienen ustedes el territorio, ocupan ustedes el territorio más seguro del mundo, que es Europa. Tienen una posición envidiable y tienen una posición que está frente a una fachada, como es la fachada occidental africana, que se tiene que desarrollar sí o sí. Y esto, aquí está la tecnología. Si hay que instalar empresas en Mauritania, en el Sahel, en toda esa zona, ¿dónde tendrán que ir a buscar en primer lugar? ¿Dónde está el sitio más cercano para buscar la tecnología, para que vivan las familias? Es aquí, es este gran portaaviones o grandes portaaviones que tenemos, que ha instalado la naturaleza aquí en este paraíso climatológico que son las Islas Canarias. Ustedes reúnen las condiciones ideales, esta tierra reúne las condiciones ideales para el desarrollo, para ver en África una oportunidad. También nosotros tenemos que ayudarles en la seguridad, y esto es fundamental. Si no tienen seguridad, no hay posibilidad de desarrollo. Y también desde aquí se puede echar una mano en esa seguridad de mil maneras. Muchas gracias. No sé, director, si hay tiempo para preguntas. Pues sí, tenemos unos minutillos, ¿no? Yo estoy abierto a lo que ustedes digan. Gracias, general. Me ha sugerido muchas interesantes reflexiones, pero no es mi turno, sino el de ustedes. ¿Quién quiere intervenir? Muchas gracias. General, en su exposición, la primera parte, habló sobre el papel de la OTAN, el papel de la Unión Europea, muy efectivamente en temas de seguridad y defensa, muy tímido, bajo el mandato de los Estados Unidos. ¿Cambia algo hoy la posición que el presidente Trump está diciendo de que la OTAN va a contribuir menos a los Estados Unidos en su financiación y puede ser un acicate para que la Unión Europea avance en el terreno que usted comunicó antes? Y por otro lado, por mera curiosidad, ¿tiene usted un punto de vista del por qué Irlanda se opone? ¿Es por alguna conexión también americana? Gracias. Muchas gracias. Pues a la primera pregunta, todo el mundo le echa la culpa al presidente Trump del tema del 2%. Ha llegado Trump y exige que los países europeos aporten el 2% a la defensa, pero no es del presidente Trump, es de la cumbre de Gales, donde ya se aprobó eso, y era el presidente Obama. Esto lleva mucho tiempo ya, en el que Estados Unidos le lleva diciendo a los europeos: hombre, ya tenéis que ser vosotros más responsables de vuestra propia seguridad. No puede ser que yo esté continuamente tutelando la seguridad. Hasta ahora, hasta el final de los conflictos de Irak y de Afganistán, a Estados Unidos le venía bien. Formaba parte de su estrategia decir: bueno, yo a estos chicos les tutelo, les cuido, pero también decido, meto yo la cuchara y digo por dónde van a ir las cosas, ya que se tienen que apoyar necesariamente en mí, pues la política, antes de decidir su política exterior, tienen que preguntarme a mí cómo lo veo. Pero ahora, desde que China ha emergido y desde que Rusia también está recuperando el aliento después de una crisis tan dura como la que supuso la implosión de la antigua Unión Soviética con la llegada del presidente Putin al Kremlin desde el año 2000, Estados Unidos se ve que tiene que cambiar la geoestrategia y que su estrategia, sus intereses están más en Asia-Pacífico y que tiene que hacer un desplazamiento de su despliegue hacia Asia-Pacífico. Y no quiere gastar mucho más en defensa ni en recursos en el exterior.
Así que lo que quiere es quitarlos de Europa y mandarlos hacia Asia-Pacífico. Por otro lado, ha llegado a algunas conclusiones. Oiga, fui a Bosnia-Herzegovina a arreglar el tema y tenemos todavía Bosnia-Herzegovina sin rematar. Fuimos a Libia, os eché una mano en Libia y Libia está de pena. Así que Estados Unidos está en lo que yo llamaría cansancio estratégico. Le ha costado además muchas vidas el conflicto de Irak, le ha costado más de 4.000 vidas de soldados americanos, el de Afganistán 2.220, más de 30.000 heridos lisiados permanentes que pululan por las calles de las ciudades americanas o que venden comida en un food truck, y eso hace mucho daño a la vista y hace que los americanos tomen conciencia y digan, bueno, yo tengo responsabilidades, soy el líder, quiero seguir siéndolo, pero no quiero poner en riesgo la vida de mis soldados si no es estrictamente necesario para mis intereses. En eso está. Entonces, el presidente Trump, lo que le caracteriza por encima, a diferencia del presidente Obama, es la forma de expresarlo, ¿no? Es el uso del Twitter, es un poco, si se quiere, casi el exabrupto en la exposición algunas veces, pero los europeos somos conscientes de que no podemos seguir amparados permanentemente bajo el paraguas absoluto de los Estados Unidos. ¿Vamos a seguir amparados en el paraguas de los Estados Unidos? Claro que sí, no hay otro remedio, pero que tenemos que tomar mucha más responsabilidad en nuestros asuntos. Y por eso, lejos de que los europeos le hayan dicho a Trump, bueno, ya veremos con esto del 2%, todo el mundo le está dando un plazo. España le ha dado 2024, la República Checa le ha dado 2025, todos estamos ahí. Yo no sé si eso se va a poder cumplir o no, porque una cosa son los deseos y las intenciones políticas y otra cosa es luego el devenir de cada momento. Si entrase otra vez en recesión, pues esto es muy complicado. Pero que los europeos no les queda más remedio que tomar responsabilidades en su sistema de seguridad, esto es inevitable. Es que con la crisis Europa, España especialmente tal vez, porque es que España es el penúltimo en gasto, tenemos detrás de nosotros a Luxemburgo, que Luxemburgo, como yo digo, uno se va a correr por Luxemburgo y en cuanto te has descuidado te has salido del país. Claro, es un país pequeñito y tiene un ejército pequeñito. Y su PIB que dedica, siendo un país con mucho nivel económico, el PIB que dedica, porque prácticamente tiene un ejército pues para rendir honores y para llevar la bandera al conflicto que sea, pero poco más, pues Luxemburgo no cuenta. Pero es el que tenemos detrás de nosotros. Algún año ha estado detrás de nosotros Bélgica, ahora la tenemos delante. Esa es la situación. Claro, la situación para las Fuerzas Armadas Españolas ha sido y es muy complicada. Vivimos del préstamo, de la hipoteca. Los PEAs, lo que llamamos los PEAs, los planes especiales de armamento, están sin pagar. Se van pagando poquito a poco, pero eso tiene hipotecado a las Fuerzas Armadas. Y este es un tema que Europa se tiene que tomar en serio si quiere ser relevante. Y si no, se la comerán. O sea, esto es así. Uno puede decir, bueno, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Me temo que no estamos en esa situación, en temas de terrorismo, en todos los temas. Respecto a Irlanda, ¿por qué se sienten neutrales? Pues es un tema histórico. Ellos es un tema es una forma de oponerse, yo creo, a Gran Bretaña, a Reino Unido. Es una forma de decir, bueno, tú formas parte de la OTAN, yo no. Y esto lo han mantenido y han mantenido. ¿Y no puede ser neutral todo el mundo? Hombre, en teoría sí, pero en la práctica no. Bélgica, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, después del desastre de la Primera Guerra Mundial y haber padecido una mortandad impresionante, dijo, miren, a mí no me metan otra vez en una guerra. Yo a partir de este momento soy neutral. Muy bien. Cuando llegó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, como ustedes saben, invade Polonia, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania
y el Führer, Hitler, decide que no va a esperar a que estos preparen su ejército para atacarle por atrás, que va a atacarles él primero. Y entonces, cuando sus generales le ponen el mapa, pues la frontera franco-alemana, le dijeron, por ahí no, porque ahí está la línea Maginot, ahí está un montón de obstáculos, de fosos y demás que habían creado un ministro de defensa llamado Maginot para que no reproducir la Primera Guerra Mundial. Y dijo, bueno, pues por aquí, es que eso es Bélgica y es neutral. Y dice, bueno, yo que hubiera pedido otra cosa. El primer país que cae detrás de Polonia no es Francia, es Bélgica. Desde entonces Bélgica tiene claro que ellos pueden pedir lo que quieran, pero no pueden pedir ser neutrales. Entonces, ¿qué hacen? Ya que no puedo ser neutral, capital de todas las organizaciones, de la OTAN, de la Unión Europea, y bueno, era de la Unión Europea Occidental, era el Tratado de París, pero la sede estaba en la OTAN, ya se ha disuelto la Unión Europea Occidental. Esto yo siempre digo en broma, oye, para los alquileres va bien ser la capital de las sedes internacionales, pero Irlanda y Suecia sí pueden ser neutrales. ¿Por qué pueden ser neutrales? Porque no están entre nada, no están entre grandes bloques, son países periféricos. España, hay mucha gente que dice, no, nosotros neutrales, nosotros no podemos ser neutrales, es que nosotros estamos en medio. Esta es la realidad. Esto es como decirle a los yihadistas, mire, nosotros no queremos nada, no nos vamos a meter en líos, nosotros, usted déjenos en paz. Pero si te han señalado, si dicen, no, si usted es primer objetivo de Europa, no es que esto es territorio musulmán, en la península, ustedes en eso se libran, no están puestos en el mapa de la bandera negra. Profesor Martín. Bueno, de verdad que es muy sugerente de sus muchas sugerencias, ¿no? que nos ha dejado. Creo que es un poco optimista, también relacionándolo con su apelación a la geoestrategia, con los hubs futuros de Canarias, ¿no? ¿Y por qué se lo digo? Más que nada siguiendo las estrategias de China en estos momentos, ¿no? China está casi forzando una alianza con la Unión Soviética, bueno, con Rusia, perdón, para tener salida por las repúblicas bálticas, ¿no? Con Estonia como cabeza de salida, a través de líneas ferroviarias importantes. Claro, la potencia económica de China es de tal calibre, ¿no? Ese corredor que hay entre Hong Kong, Cantón, toda esa parte ahí, Shanghái, que efectivamente China podría modificar el mapa de las rutas en buena medida, ¿no? Luego, el interés que tiene en una operación Canal de Panamá en el caso de Nicaragua, ¿no? Los chinos están coqueteando bastante en ese sentido. Luego también la ampliación de Suez, ¿no? Que es una operación importante, sobre todo para las salidas del crudo del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, claro, los puertos canarios, uno de los rivales, usted dijo Casablanca, pero puede ser Tangermet, ¿no? Y Tangermet puede cobrar bastante revalorización si se hace el túnel, el puente de Gibraltar. O sea, si España logra liderar ese proyecto, Tangermet obviamente cobra mucho más valor. En fin, quiero decir que las piezas en el tablero, como usted bien decía, en el teatro de operaciones, Canarias tiene que buscar algo más para darle atractividad a sus hubs. Es decir, no puede tener, digamos, estrategias pasivas, sino buscar incentivos que esos hubs hagan que, digamos, reposicionen, ¿no? Modernicen su atractividad. En fin, pero muy interesante su
Sí, a ver, yo creo que el competidor natural de Canarias es Casablanca. Ese es el competidor. Tangermet es competidor de Algeciras. Y le está haciendo daño a Algeciras. Y más cuando hemos tenido el problema de la huelga de los estibadores, pues a veces jugamos a la táctica y no a la estrategia. Eso en política es frecuente, pero y no hay más remedio. La táctica es imprescindible. Saben que los tácticos eran los maestros de la lucha del cuerpo a cuerpo en la antigua Esparta. Bueno, si tienes un señor que es o su vida o la tuya, o lo resuelves en el momento, o para qué quieres la estrategia. Eso no sirve para nada, la estrategia. Pero hay que tener táctica, pero hay que tener estrategia. Y yo creo que con frecuencia nos falta la visión a largo plazo. ¿Hacia dónde queremos ir? Yo creo que Canarias, como hub aeroportuario, hay una ruta que ustedes conocen perfectamente, hay que tenerla vigilada, que es el petróleo que viene del Golfo de Guinea. Todo lo que es el delta del Níger y demás. Ahí hay piratería, mucha más piratería que la de Somalia. Lo que pasa es que por el momento no es una piratería que llame la atención de la opinión pública. ¿Por qué? Porque es una piratería que no cogen un barco y piden un secuestro y el secuestro dura 1 año o 6 meses y te sacan y te conectan con una emisora de radio para que el pescador hable con su familia y te lo retransmiten en directo, y eso produce un efecto demoledor sobre la opinión pública pidiendo soluciones al problema. No, la piratería del Golfo de Guinea es: secuestran un barco, el barco de pronto pierde las comunicaciones, vacían todo lo que le secuestran durante 2, 3 días, 4 días, le vacían de todo lo que se le pueda vaciar en ese tiempo y lo dejan libre. Con lo cual, bueno, al final es un problema de seguros, no es un problema de opinión pública, no trasciende a la opinión pública. Es más, ni al seguro le interesa que trascienda porque va a subir a la compañía, van a subir las primas del seguro. Así que, bueno, es como el phishing, ¿no?, de los bancos. Si a uno le roban a través de Internet, mejor casi que no cunda el pánico para que no haya se genere un problema mayor, que es el de la opinión pública. Eso es un problema, pero hay una ruta energética desde el Golfo de Guinea magnífica, excepcional, que pasa por las puertas de Canarias. Y las plataformas petrolíferas para explotación y tal, el sitio ideal, y esto ya se está dando, está aquí para mantenerlas. Hablo del aeropuerto, del Puerto de la Luz, etcétera, etcétera. Yo creo que el competidor es Casablanca y hay que saber jugar bien los papeles, y eso significa que hay que construir una infraestructura ya para lo que no existe. No, pero hay que estar atento. Y tenemos que ser, España tiene que ser el primer interesado en la seguridad de Mauritania, de Mali, de Níger, de Burkina Faso, de lo que se llama G5 Sahel. España el primer interesado en seguridad y el primer interesado en desarrollo. Porque si no hay seguridad, olvídense del desarrollo. Y para que se puedan llegar a pagar su seguridad, hay que desarrollarles. Y el desarrollo es donde desde Canarias se les puede echar una mano. Se les puede echar una mano desde Canarias en ambos temas, en seguridad y en desarrollo. Y ahí lo que hay que hacer es estar atentos y ver qué se puede tener estrategia, tener geoestrategia. China, estoy de acuerdo. Miren, el 40%. Mauritania es vecino de Canarias. Podemos pensar, hombre, Mauritania, el primer cliente de Mauritania será Francia, es un país francófono. Pues no. El primer cliente de Mauritania se llama China, a donde va el 40% de todas las exportaciones de Mauritania. Esto nos tiene que hacer pensar que si no estamos atentos, nos segarán la hierba debajo de los pies y nos la van a segar los chinos. Los chinos son hoy primera potencia económica mundial y están jugando ese papel y lo están jugando magníficamente bien, el de líder económico en todo el planeta. En su región están jugando el del líder económico, por supuesto, y también el líder hegemónico y el líder militar. Siempre habían dicho, ellos hablaban siempre de una estrategia de crecimiento armónico y sostenible. Muy bien, eso ha sido así hasta hace unos años. Ahora de crecimiento armónico y sostenible y en paz,
eso no es exactamente así. Hay un montón de islas que están en disputa y China por de pronto se ha asentado en los atolones, ha creado hasta bases y ahora vente a disputármelas. Es más, cuando un avión americano las sobrevuela, pues protestan, por el momento no le han tirado nada, pero protestan, formulan una protesta formal y dicen, pero si la isla no es suya, está en disputa. ¿Cómo que no es mía? ¿De quién es la base? La base es mía. China está jugando muy bien sus cartas. Tiene puntos débiles. El crecimiento interno, si se le desequilibra, le puede jugar una mala pasada. Pero desde luego en el exterior, y concretamente en África, que es lo que nos ocupa esta tarde aquí, está jugando una geoestrategia magnífica. La pregunta es si nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Estamos haciendo suficientes inversiones en Mauritania. No es fácil. Estamos haciendo suficientes inversiones en esas costas. En Marruecos ya tenemos más empresas que Francia ya. Ahí yo creo que hemos jugado bien. En Mauritania no estoy tan seguro de si estamos jugando lo suficientemente fuerte. Hablo de economía, no hablo de otra cosa. O sea, si tienes geoestrategia, sabes lo que tienes que hacer o lo que deberías hacer en cada instante. Ese es el tema. Si no tienes geoestrategia, decía Séneca que para el que no sabe dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Buenas noches, señor general. Soy un ciudadano de a pie que venir a tratar de conversar con usted no es nada lógico y normal. Pero yo sí me pregunto una cosa. ¿Qué hacemos nosotros, ciudadanos españoles, de dama de compañía de la OTAN, puesto que me pregunto qué papel puede pintar las Naciones Unidas? ¿Ya? Y pensando, por ejemplo, Estados Unidos, que es quien maneja la OTAN, desde sus inicios, cuando, por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial invadió a Grecia, después se fue a Corea, la dejó dividida, ¿ya? Después se fue a Vietnam, también intentó de dejarlo dividido, hizo ahí un cambalache de los diablos. Después se pasó a Afganistán, se pasó a Irak, se pasó a Libia, se pasó arriba a digamos, Yugoslavia, que la hicieron, la desmembraron por completo, ¿ya? Y un país que a su vez iba sembrando la Operación Cóndor en América Latina, que fue un genocidio pero bastante grande. Qué maravilloso sería, por ejemplo, los militares ahora que hay precisamente en Galicia, esos incendios que hay. ¿Qué papel maravilloso no harían los militares en tratar de apagar esos fuegos y que no hayan muertos ciudadanos de a pie? ¿Ya? Y yo me pregunto, no cabe la duda que todos nosotros los ciudadanos queremos en un país que tengamos militares que nos defiendan, que lógicamente, digamos, al país lo tengamos en buen recaudo. Que no lo... Pero, y después también otra de las preguntas, ¿qué hacen yéndose a África a crear misiones militares en vez de crear puestos de enseñarles, por ejemplo, hacerles universidades, digamos, como se diría, de crearles, por ejemplo, a explotar la tierra en vez de llevarle armas? Me parece que no es lógico. Perdón mis preguntas. No, muchas gracias. Yo también soy un ciudadano normal, como usted. Tengo un trabajo y ocupo un puesto de trabajo del que me siento muy orgulloso y muy honrado, pero también soy un ciudadano, por lo tanto, estamos en la misma situación. Bueno, me ha hablado usted de muchas cosas. Le voy a responder a algunas de ellas. El mundo es un mundo verdaderamente complejo. Usted dice, Estados Unidos ha entrado en Yugoslavia, la ha desmembrado. Creo que no se corresponde con la realidad esto. Estados Unidos no quería entrar en Yugoslavia. Miren, en Estados Unidos, en Yugoslavia muere Tito y cada país quiere marcharse por su lado.
Eslovenia, Croacia, después fue Bosnia-Herzegovina, Montenegro y al final hasta Kosovo. Bueno, pero se va cada uno por su lado matándose. Una guerra que ha costado 100.000 muertos. Los europeos nos llenábamos todos los días la boca diciéndoles no hay que pegarse, hay que llevarse bien, hablen ustedes, resuelvan el problema como personas civilizadas. Créame que los serbios son como nosotros, o los serbios o los croatas, son gente de una cultura y de nivel cultural, son europeos, son como nosotros. O sea que no, nosotros los europeos, que no teníamos capacidad, otra cosa, no podíamos intervenir, pues les decíamos eso, no hay que pegarse, hay que llevarse bien. Bueno, pues aquello no servía de nada, la guerra continuaba, seguían muriendo, morían civiles, la mayor parte de los que murieron fueron civiles, 100.000 muertos. ¿Sabe cuándo se paró? ¿Sabe cuándo se dejó de matar? Cuando bombardearon el ejército serbio, probablemente el ejército serbio, no lo tenemos todavía muy claro, bombardeó el mercado de Sarajevo, murieron un montón de civiles en una masacre tremenda en un mercado y ya le dijimos a los Estados Unidos, échanos una mano con esto, que esto si no, no hay forma. Y entonces los americanos le dijeron a los serbios, como vuelva a mover usted un dedo, lo bombardeó usted. Y lo movieron y le bombardearon y se paró la guerra. Ahí se acabó la guerra. La guerra luego coleó, y algunos de nuestros compañeros han muerto allí porque se desarrollaron allí, se puso en marcha una misión que se llamó UNPROFOR, Fuerzas de Protección de Naciones Unidas, y aquello, pues bueno, todavía para proteger a los civiles, todavía hubo muertos, y alguna matanza muy famosa, como la de Srebrenica, con 8.000 muertos, pero los americanos, creo que los europeos deberíamos de estarles agradecidos por la intervención que hicieron en Yugoslavia. ¿Hemos llegado a una buena solución? Mire, yo creo que no. Yo creo que dividir pueblos, por ejemplo, la creación de Kosovo, es, en mi opinión, una mala política. Una mala política. Pero sí que es verdad que el señor Milosevic se empeñó en hacer una limpieza étnica de todos los albano-kosovares que vivían en Kosovo, pero que eran de etnia procedentes de Albania, se empeñó en echarlos, en sacarlos de casa y quemar su casa, en lo que se llamó una limpieza étnica. Tampoco murieron muchísimos, pero desde luego la limpieza étnica de usted se va de aquí y le quemo su casa y no puede volver aquí, eso se consumó. Y lo paró pues una intervención de la OTAN, lo paró una operación de la OTAN sin resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa es, hay que decir las cosas claras. Pero Estados Unidos hizo allí, en Yugoslavia, lo que los europeos le pidieron. Por lo tanto, sería muy egoísta que Estados Unidos no tenía ningún interés en Yugoslavia. Ninguno. Sería muy egoísta por parte de los europeos que, habiéndoles llamado a nosotros para que me eches una mano, que yo no soy capaz de arreglar esto, que llevan ya 100.000 muertos y los tengo en la puerta de mi casa y corro el riesgo incluso de que se contagie y se vengan para este lado, ahora les decimos que, bueno, pues qué pasa con esto, ¿no? Otros temas. Bueno, el de Afganistán. ¿Por qué se meten en Afganistán? Se meten en Afganistán. En Afganistán, quien se mete en el año 79, se mete Rusia, la Unión Soviética. Se mete la Unión Soviética. Afganistán era un territorio neutral, aceptado por todo el mundo como neutral. Ahí no entra nadie. Muy bien. Pero de pronto hay un gobierno comunista en Kabul. Y el gobierno comunista ve que va a perder las elecciones y que le van a poner en la calle. Así que lo que hace es llamar a Moscú y decirle vente para acá y protégeme. Y entonces, en la Navidad de 1979, las tropas de la antigua Unión Soviética entran y dan protección al gobierno de Kabul. Cambian al presidente, ponen a otro presidente comunista y surge la insurgencia, que no eran los talibanes, no existían los talibanes. Y ahí los americanos ayudan a la insurgencia y le dan dinero y armamento. ¿Por qué? Porque los soviéticos habían roto ese status quo de país neutral. De esto no es de nadie, ahí no te metes ni tú ni me meto yo. Ahí sale el yihadismo, porque otros dos países, Pakistán y Arabia Saudita, que están contra que en Afganistán, un territorio musulmán,
esté la Unión Soviética, crean, entendiendo que no van a ser capaz la insurgencia de sacar de allí al ejército de tierra más poderoso del mundo que había en ese momento, que eran los soviéticos, hacen un llamamiento, crean la yihad para hacer un llamamiento no como país, sino a través de terceros, de Osama Bin Laden y demás compañía, para crear una yihad internacional que los musulmanes vayan allí a defenderlo. Bueno, y de ahí salió la famosa Al-Qaeda, que se fundó en 1988, con Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y un palestino. Bien, al final en el año 2001, porque los americanos no anduvieron muy espabilados, y porque nadie, bueno, los americanos, ni nosotros, ni nadie, o sea, nadie imaginó que Al-Qaeda les podía causar 3.000 muertos y 30.000 heridos permanentes en una sola mañana. La mayor parte de las guerras que ha habido después de la guerra del Vietnam no han causado tantos muertos, la mayor parte, algunas sí. 3.000 muertos y 30.000 heridos permanentes en la mayor parte de las guerras, ni las árabes israelíes han causado esos muertos. ¿Qué pasó? Pues que se los causó Al-Qaeda al hundirle, al derribarle las Torres Gemelas y el Pentágono, sobre todo las Torres Gemelas. Claro, no le podemos pedir a Estados Unidos, oiga, usted lo que tiene que hacer en este caso es poner la otra mejilla. Esto no se lo podemos pedir. Ni le podemos ni le debemos pedir eso. Le hicimos otra cosa, decirle, oiga, nosotros vamos a apoyarle en su operación. Él lo que hizo fue pedirle al régimen talibán de Kabul, mándeme usted, extradíteme a los causantes de este genocidio, de esta matanza, que son Osama Bin Laden y sus demás compañeros. Y el Mullah Omar, que era el presidente de Afganistán, le dijo, mire, son mis invitados, aquí se quedan. Dígame qué solución le queda al presidente Bush en esas circunstancias. Por muy bueno o muy malo que consideremos al presidente Bush, es que no le quedaba otra, es que cualquiera hubiera hecho lo mismo, ¿no? En África, ¿por qué no en vez de llevar armas les llevamos desarrollo? Mire, la mayor matanza que ha habido en África fue en el año 1994 en Ruanda, Burundi, la crisis de los Grandes Lagos. Murieron 800.000 hutus a manos de los tutsis. ¿Cómo los mataron? ¿Con las armas que les habían vendido los europeos? No, señor. Le mataron con machetes. Con machetes. Algún fusil viejo, no europeo, pero es lo mismo que fueran europeos, con machetes. ¿Sabe por qué murieron 800.000 en 2 meses? Porque los europeos, ni nadie, ni los americanos, quisieron saber nada de aquello. No quisieron evitarlo. Para mí, como europeo, lo vergonzoso es que no lo evitáramos. No que no hubiéramos vendido armas, si lo hicieron a golpe de machete. Con los machetes que cortan las ramas para abrirse camino en la selva, con eso mataron a sus compañeros. Lo hicieron a través de, alentando a las masas, que es muy peligroso, a través de una emisora que se llama Las 7 Colinas, llamando a los tutsis a matar a las cucarachas de los hutus. Y todo el que no logró salir del país a tiempo, lo mataron. A todos, 800.000. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora en Mali? En Mali, por un lado, le estamos enseñando al ejército maliense, cuando se apoderó del Azawad. El Azawad del norte de Mali tiene una extensión aproximadamente como la península ibérica, más o menos. De eso, en unos días se apoderaron los grupos terroristas, yihadistas. Claro, la comunidad internacional, Naciones Unidas, dijo, esto no puede ser. ¿Cómo un grupo terrorista va a tener un medio millón de kilómetros cuadrados? Y desde ahí ya puede moverse, coger recursos, personas, etcétera, etcétera, lo que han hecho ahora en Siria y en Irak. Esto no puede ser, hay que parar esto. Bueno, y ellos decidieron que en vez de esperar a que vengan a ver si me sacan o no me sacan de aquí, decidieron conquistar todo el país y se fueron hacia el sur, hacia Bamako. Cuando llegaron a la zona de Moti Sebaré, que si recuerdan el mapa de Mali es esa zona más estrecha, si hubieran pasado ahí, ya era muy difícil resolver el problema. Así que el presidente Hollande, a petición del gobierno de Bamako, intervino
Y hay que estarle tremendamente agradecido al presidente Hollande de que fuera allí con sus hombres a luchar contra los yihadistas y pararles los pies. Si no hoy, Mali hoy sería un territorio yihadista, donde al que va de la mano de su novia le cortan la mano y al que no piensa como ellos le cortan la cabeza. Esto es así, ¿eh? Esto no es retórica. Bueno, al final el gobierno de Bamako dijo a su ejército, oye, hay que ir a recuperar el territorio. Y un capitán le dio un golpe de estado. ¿Por qué? Pues porque no tenían ejército. Tenían un ejército que un soldado iba vestido con unos pantalones azules, uno llevaba un machete, otro llevaba un fusil, otro no llevaba botas, iba descalzo. Entonces ellos dijeron, nos estáis mandando al matadero, no nos habéis dado equipo ni medios en 10 años y ahora queréis que vayamos a luchar contra estos que tienen de todo. Y le dieron un golpe de estado. Bueno, al final, el presidente Hollande lo resolvió, pero claro, hay que decir, oye, que no vuelva a pasar esto. Tienes que tener un ejército mínimo. Vale, si tú no eres capaz ahora, porque no tienes dinero para pagarlo, una operación de Naciones Unidas, MINUSMA, y que te dé protección. Y yo te voy a enseñar, te voy a formar a tus soldados. Es lo que está haciendo España y la Unión Europea. Es EUTM Mali en Kulikoro. Y los formamos que no es fácil. Y se les equipa con un armamento mínimo. ¿Sabe con qué hemos estado entrenando nosotros a esos soldados mucho tiempo? Con fusiles de madera, o sea, con un fusil de juguete, porque no había fusiles. Y entonces para entrenarlos, dice, bueno, yo voy a entrenándolos con una maqueta de un fusil, no con un fusil de verdad. Y cuando tengas que disparar haces pum pum, para entrenarlos. Luego ya cuando lleguen fusiles, pues ya te daremos un fusil de verdad. Y ahora están muriendo muchos de esos soldados combatiendo contra los terroristas y contra los yihadistas. Bueno, yo creo que si no hay... Kofi Annan, que no es un militar, fue secretario general de Naciones Unidas, en septiembre de 2005 dijo, no hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo, y no hay ni seguridad ni desarrollo sin respeto a los derechos humanos. Yo me apunto a esa frase. Tienen que ir de la mano, la seguridad y el desarrollo. No se trata de dotarles de armamento. Cuando usted vea un grupo, las guerras estas en África y tal, fíjese en los fusiles. Todos tienen este cargador que es curvo. ¿Sabe qué fusil es ese? El AK-47. El AK-47, el Kalashnikov, no es un fusil europeo, es ruso. De eso se han vendido millones. No encontrará nunca un fusil americano, no verá nunca un fusil americano. Entre otras cosas porque es muy caro, igual que los HK que usamos nosotros. Y en general, usted ha dado una visión demasiado, desde mi punto de vista, demasiado optimista sobre el futuro de Canarias como un hub de cara al occidente de África. Yo coincido con el profesor Martín en el diagnóstico, pero no en la causa, no en la etiología. La etiología no está en China, la etiología está en los canarios. Y se lo digo yo, que he sido presidente de los Canarios y los conozco bien. Mire, cuando en mis 15 años de diputado europeo viajé por toda África y mucho por el oeste africano y creamos un instrumento de cooperación transfronteriza con la idea de que las regiones ultraperiféricas pudieran gestionar la cooperación con el oeste africano. Ese presupuesto, en lo que a las Islas Canarias se refiere, nunca se ha agotado. Nunca. Desde que se creó... Desde que se creó allá por... Yo me fui a Nueva York en el 10, terminé en el 9, por 2000. Nunca se ha agotado. Y a la inversa, en una ocasión tuve todas las oportunidades para
lograr que empresas canarias entraran en la reconstrucción de Casamat, que es esa zona del sur de Senegal, entre Gambia y Senegal, destruida por la guerra. Hablé con nuestro embajador entonces allí, se hizo un concurso como marca la Unión Europea, pero arreglado, iba a decir amañado, arreglado para que empresas canarias tuvieran preferencia. ¿Sabe usted cuál fue? Solo un constructor de carreteras de Fuerteventura acudió allí y se benefició de un presupuesto de, yo creo que entonces eran ecus todavía, de 30 millones de ecus. Y no hubo más. De manera que el problema es que los canarios no miramos a África como debiéramos. Y eso ha sido una constante histórica, probablemente tiene su origen en aquellos tratados con los portugueses que nos dieron América y a Portugal, África. Pero los canarios tendríamos esa visión que se tiene en Europa y que usted ha destacado muy bien como centro geopolítico de cara al sureste africano, al oeste africano. Pero los canarios no miramos a África, con la excepción de los Gran Canarios, que ahí hay un negocio de maleta. Los mauritanos vienen en avión de Nuakchot a Gando, llenan sus maletas en el Corte Inglés y se vuelven a Nuakchot a vender lo que llevan en la maleta. Pero no hay más relación. De manera que tengo que entonar el mea culpa de que nuestro futuro como zona geoestratégica de cara al desarrollo africano tenga la relevancia que usted nos ha dibujado, a mi juicio, compartiendo la idea que se tiene desde Europa, por nuestra propia manera de entender el problema. Y muchas gracias por su intervención, porque yo no le he hecho una pregunta, sino he hecho un mea culpa a mi pueblo canario. Se puede arreglar, presidente. Se puede arreglar. Yo creo que es cuestión de desarrollar políticas desde aquí, apoyándose en Europa, apoyándose, por supuesto, en el gobierno central, pero sobre todo en Europa, porque es Europa la que se está jugando su futuro en el Sahel, en la CEDEAO, es Europa. Así que a Europa no le queda más remedio que desarrollar esto, si no es que es miope. Y el sitio ideal para poner la plataforma de desarrollo se llama Canarias. Entonces los canarios, hay que explicárselo a los canarios y hay que explicárselo a las empresas. Y es verdad que toda empresa de inversión en África y en un escenario como el africano implica riesgos. Claro, si seguro no hay nada en esta vida, pero yo creo y yo confío en que el pueblo canario más pronto que tarde va a mirar a África como su vecino, como una oportunidad y no como algo que le es ajeno.